Buenas noches, mi nombre es Sandy Pinto, estudiante de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística del Grupo 5. En esta ocasión vamos a hablar de las teorías morales. Me corresponde hablar del relativismo. El relativismo moral sostiene que no hay verdades absolutas, que no hay bien o mal absolutos, que son dependientes de ciertas circunstancias. Oswald Spengler escribió: toda cultura tiene su propio criterio, en el cual comienza y termina su validez. No existe moral universal de ninguna naturaleza. Y agrega: a distintos hombres, distintas ideas. Algunos autores consideran que el relativismo surge de una actitud escéptica, y mientras que en el nivel moral surge de una actitud cínica. En un escrito en 1906, el gran precursor de la sociología, William Graham Sumner, lo resumió de este modo: el relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestra creencia común de la objetividad y la universalidad de las verdades morales. Nos dice que no existen verdades universales en ética, solo hay los diversos códigos culturales. Además, nuestro propio código no tiene una categoría especial, es solamente una entre muchos. Quiere dar a entender primero que hay diferentes sociedades, tienen diferentes códigos morales, en el entendido de que lo que es bueno para mí o lo malo es lo que me han enseñado, lo que viene por mi cultura, lo que me ha venido por tradición. Eso es lo que yo considero que es lo bueno y es lo malo. Lo que puede ser diferente para otras sociedades que culturalmente se les ha enseñado otro tipo de valor, y para ellos es su verdad absoluta y eso es lo que ellos consideran que es lo correcto. Entonces, en esta teoría se basa el relativismo. El código moral de una sociedad determina qué es lo correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que cierta acción es correcta, entonces la acción es correcta, por lo menos dentro de esa misma sociedad. No hay un criterio objetivo que no se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. El código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos otros. O sea, eso puede variar, como ya lo había dicho. Depende de lo que a ti te han enseñado, de los valores que te inculcaron, como lo decimos normalmente, te lo inculcaron desde siempre, desde niña, que en sí no supimos de dónde vinieron por una tradición. A mí me la enseñaron, yo se la enseño a mis hijos: esto es lo bueno, esto es lo malo, dentro de mi cultura. Eso es lo que básicamente quiere decir. Y en otra sociedad pues puede haber otro tipo de de valores que ellos consideran buenos y que puede para mí no ser tan bueno en mi cultura. Entonces ahí hay una diferenciación en que la verdad no es absoluta para todo el mundo. Eso depende de la cultura y de las tradiciones que nosotros hemos tenido. No hay una verdad universal en ética. Esto, no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. También indica que es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la actitud de otros pueblos. Siempre debemos tener una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otras culturas. Eso indica la teoría relativista. Culturas diferentes tienen códigos morales diferentes, por tanto no hay una verdad objetiva moral. Lo correcto y lo incorrecto es solo cuestión de opinión, y las opiniones varían de una cultura a otra. Eso, el punto lógico que la conclusión no sigue de la premisa. Esto es importante porque para determinar si la conclusión es verdadera necesitamos argumentos que la apoyen. El relativismo cultural propone este argumento, pero lamentablemente el argumento resulta ser falaz. Así no se prueba nada.
Esto como tal, esto de la tolerancia y de tolerar, digamos, las costumbres, la escala de valores que tiene otra cultura muy diferente a la mía, en sí también trae sus consecuencias. O sea, la teoría también tiene unas consecuencias, digamos, un poco incoherentes. Ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. Si entramos en esa categoría y lo damos como que el relativismo es una verdad absoluta, no podríamos decir que otra cultura es moralmente inferior a nosotros. Solo podríamos decidir si las acciones correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. Se cuestiona la idea también del progreso moral. Sin embargo, si hubiese estas clases de consecuencias, hay reglas morales que todas las sociedades deben tener en común, porque esas reglas son necesarias para que una sociedad exista. Las reglas, por ejemplo, como la mentira y el asesinato, son dos ejemplos. De hecho, encontramos estas reglas en vigor en todas las culturas, son viables. Eh, las culturas pueden diferir en aquello que ven como excepciones legítimas a estas reglas, pero este desacuerdo existe dentro de un marco de acuerdo sobre cuestiones más generales. Por tanto, es un error sobreestimar la extensión de las diferencias entre culturas. No toda regla moral puede variar de una sociedad a otra. Hay reglas que deben ser en común para que una pueda haber una unión como tal, una comunidad honesta. Entonces no se podría dar por un hecho de cierta manera que todas las verdades que yo tenga como sociedad deban ser así. Y hay reglas que deben ser comunes para encontrar como una estabilidad social. Esas son las ideas básicas de la relatividad, de la teoría del relativismo. Eh, Quiere decir que nosotros como sociedad tenemos unas creencias, tenemos unos valores que nos han inculcado, algo que para nosotros son moralmente correctos, para otros no. Eh, entonces, plantea básicamente que, que culturalmente no si miramos los valores morales culturalmente no son objetivos, más bien se van hacia el lado subjetivo de lo que a mí como sociedad y como grupo organizacional pues es lo correcto, es lo moral, lo bueno y lo malo. Dentro de los autores más representativos de la teoría, bueno, primero la teoría del relativismo se inicia en Grecia con los sofistas. Los sofistas, eso era un movimiento intelectual del siglo V a.C., desarrollado en Atenas y preocupado primordialmente por la educación de los ciudadanos. De ahí sufre el famoso Protágoras de Abdera, que con su expresión el hombre es la medida de todas las cosas fue desarrollando la teoría y que esta fue desarrollada 2100 años después de Descartes con la polémica entre el racionalismo y el empirismo. Los sofistas fueron los primeros filósofos en defender puntos de vista claramente relativistas. Y es precisamente el señor Protágoras quien expresó de modo gráfico la esencia del relativismo con la siguiente frase, abro comillas: el hombre es la medida de todas las cosas, y de las cosas que son en tanto que son, y las que no son en tanto que no son. Bueno, como ejemplos, en la vida real podemos ver muchos ejemplos relacionados a culturas diferentes y opciones diferentes. Como ya lo he dicho anteriormente, una de esas es, pues, digamos, nuestras creencias como sociedad. Nosotros, digamos, creemos en Dios,
Nosotros, pues digamos, por ejemplo, los latinos, los americanos, los católicos, creemos en Dios, los cristianos, y para otras sociedades no existe. Y nosotros, nuestras creencias se basan en lo que Dios nos enseñó, los valores de lo que se hacen las cosas bien, de la correcta forma de vivir para nosotros y todo lo que a nosotros a través de los años nos han enseñado, y para nosotros esa es la verdad. Para otras sociedades, por ejemplo, los budistas, pues lo toman de otra manera, creen en Buda, eh, y en todo, para ellos su verdad absoluta son ellos. Otro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, ahorita hablando de la pandemia, surgió mucho el tema de que en China se consumen alimentos que para nosotros como digamos, puntualmente latinos, por ejemplo, son cosas que nosotros no comemos, el caso del famoso murciélago. Entonces, en la cultura china, ellos están acostumbrados a esa clase de alimentos, ellos tienen sus propias creencias, ellos tienen sus cosas muy particulares que nosotros como, como sociedad occidental, los americanos, los europeos, no participamos, no estamos de acuerdo. Eh, por ejemplo, la comida es totalmente diferente, la forma de pensar, la forma de llevar las cosas. Entonces son dos sociedades totalmente diferentes con su propio código moral y ético. Es una. Esa digamos que puede ser una de los ejemplos. Para nosotros por ejemplo, la comida que ellos consumen para nosotros sería imposible, porque a nosotros culturalmente esto no nos dice que eso no está bien comer esos animales, por ejemplo. Entonces, para ellos sí, pero esa es su cultura, es nosotros. Entonces, ahí hay diferenciación. ¿Mm? Un claro ejemplo en la lectura sugerida por la docente, estaba hablando del tema de por ejemplo, si para mí es correcto, por ejemplo, no asesinar, no, no cometer actos infames. Teníamos, por ejemplo, los nazis. Para ellos era correcto aniquilar los judíos. Eso era bueno para ellos, eso era lo que ellos pensaban que eso era lo correcto para ellos, para nosotros totalmente incorrecto, totalmente malo. Entonces entra uno en una actitud donde uno dice, si aplicamos la teoría del relativismo, eso sería lo correcto, respetar lo que ellos pensaban, me imagino. Pero no, es totalmente cínica esa actitud moral de tolerancia. Adicional a eso, por ejemplo, en este caso particular, viene el ejemplo de que hay cosas, códigos que deben ser como común para todos, por ejemplo, el asesinato. Entonces son algo que equilibra las verdades morales de las sociedades cuando son diferentes. No se compartía, por ejemplo, en ese caso eso porque no debería ser así, no debió haber pasado. Para nosotros es totalmente incorrecto y así debe ser. Entonces, de cierta manera, el relativismo era un poco, de hecho, no es muy bueno aceptarlo como una verdad absoluta, porque no, tendríamos que caer en una serie de contradicciones que no debería ser como sociedad y no nos permitiría eso, vivir y poder compartir, porque hay cosas que definitivamente, sea para una sociedad o sea para la otra, no deberían existir. Eh, entonces, como tal, pues como conclusión es eso. No sería muy bueno ser muy partidario. Yo considero yo como una forma personal de decirlo. Entonces, la forma correcta es la forma, como conclusión de la teoría, es que la forma correcta es la forma que emplearon los antepasados y que ha sido transmitida. La tradición es
su propia justificación. Quiere decir, en sí es la base de la teoría. No se le somete a verificación por la experiencia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, sino tiene un origen independiente y que se introduce y ni tienen un origen independiente y tampoco se introducen para probarlas. En las costumbres tradicionales lo que es correcto es lo correcto y así es porque son tradicionales. Y de este modo contienen en sí misma la autoridad de los espíritus ancestrales. Cuando llegamos a las costumbres tradicionales estamos al final de nuestro análisis. Básicamente esa es la conclusión de la teoría del relativismo. Espero haya sido claro el argumento. De todas maneras, pues como preguntas, pues yo en el entender, pues asumo que está la teoría, pero pues como preguntas sería como para la docente, sería pues explicarnos un poquito más a fondo la teoría, si estamos bien o tenemos alguna idea errada, perdón, de lo que entendimos del relativismo. Muchísimas gracias. Buenas noches.